Buenos días, señor ministro. Muy buenos días, Fernando. Un gusto conversar con ustedes. Sí, efectivamente, hemos diseñado junto con el equipo técnico del Ministerio de Salud una propuesta al Consejo de Ministros que se va a dar ahora en relación con la presencia de la variante Omicron, que todos sabemos que es muchísimo más contagiosa. En 48 horas puede duplicar su cantidad de casos, y ya se han dado estos ejemplos en algunas fiestas que ha generado en muy pocas horas una gran cantidad de personas contagiadas en este caso. Nosotros hemos señalado algunas medidas adicionales a las ya conocidas, que básicamente pasan en primer lugar por incrementar el horario del toque de queda. Va a ser a partir de las 11 de la noche y no de la 1 de la madrugada, como se había planteado en primera instancia. Y también se va a modificar el aforo en los diferentes establecimientos, ¿no? Esto del aforo pensamos que puede salir en las próximas 24 horas, y el toque de queda sí sería para el 24 de la noche y el 31, de tal manera de evitar, digamos, la movilización social que se genera para estas fiestas y un mayor clima de contagios. Por supuesto que las medidas tienen que ir acompañadas de un reforzamiento de toda la comunicación con la ciudadanía, no solamente en la necesidad de vacunarse, de ponerse la tercera dosis, donde también hemos decidido que se puede aplicar a partir de los 3 meses para todas las personas mayores de 18 años. ¿Esto va a regir a partir de cuándo? ¿De hoy mismo, de mañana? De hoy mismo. Ya hemos dado disposiciones a los distintos centros de vacunación para que empiecen a vacunar a partir de los 3 meses. Esto está sustentado en 2 elementos, Mónica, si me permites. En primer lugar, hay una experiencia internacional y hay varios países que están vacunando a partir de los 3 meses. Sí. Pero además porque esta variante Omicron lo que hace es eludir la efectividad de la vacuna. Y entonces, si bien hasta ahora hemos tenido una expresión de un rebrote de casos básicamente Delta, que son los que predominan en el país, las personas infectadas son 10 veces más los no vacunados que los vacunados, y los fallecidos son 21 veces más. Pero estamos frente a la posibilidad de un rebrote o una tercera ola mixta. Quiere decir que vamos a tener a los pacientes Delta, que seguramente van a ser desplazados por los pacientes Omicron, donde aquí sí vamos a tener una mayor cantidad de personas vacunadas que van a adquirir esta variante, porque la variante Omicron no respeta en el porcentaje de las otras variantes a los pacientes vacunados. De hecho, la variante Omicron que genera frente a las personas vacunadas una protección no mayor del 35%. Lo que sí hemos tenido es que las personas que han recibido una tercera dosis, esto se eleva casi a un 75% de protección frente a la infección. Frente al agravamiento se mantiene una alta protección, pero frente a la infección, la tercera dosis nos disminuye las posibilidades de poderse infectar. Por eso es lo importante de acelerar la tercera dosis, la dosis de refuerzo, sobre todo para las personas mayores de 60 años. En este momento, nuestro porcentaje de vacunación de personas mayores de 60 años está en el 31%. Todavía es muy bajo, necesitamos subirlo, ¿no? Más allá de que lo que ha señalado la Organización Mundial de la Salud es que digamos, la letalidad, la agresividad no sería mayor que la Delta en el caso de la Omicron, pero como la contagiosidad es tan alta, y hemos visto en Europa ejemplos de 50.000 pacientes contagiados por día, esto sería imposible sostener para nuestro sistema sanitario, ¿no? Por eso tenemos que ver la manera frenar los contagios. Por eso estamos señalando las medidas de que no haya reuniones sociales, por favor, que no hayan fiestas, reuniones grandes, solo la burbuja familiar y el uso de la mascarilla, que es tan importante, entre otras medidas. Y al aire libre, si es posible, digamos. Por supuesto, pero déjeme preguntarle, ¿no? Una cosa bien específica, porque desde ayer hay mucha gente que está interesada, sobre todo la gente que está antes de los 35 años, y ha pasado en más de una oportunidad. Algunos tienen una dosis y antes de la segunda han sido contagiados por COVID. Deben esperar 3 o 4 meses, pero si esperan 3 o 4 meses, pierden ya la primera inmunización.
que esa sería, me estoy refiriendo al efecto. O sea, ¿cómo hacen además para tener la posibilidad de ingresar a locales? O sea, hay una serie de preguntas que hay sobre ese tema. Sí, no es necesario esperar 3 o 4 meses, ¿no? Con 1 mes y medio pueden volverse a vacunar, no es necesario esperar tanto tiempo. Okay. Y por supuesto hay páginas en el Ministerio de Salud donde se les da la acreditación en trámite para que puedan ingresar a cualquier local y hacer los trámites respectivos, ¿no? Sí. Entonces, no es un pedimento absoluto, no es que me enfermé y tengo que esperar 3 meses y mientras tanto me quedo en el aire, no, hay páginas específicas del Ministerio de Salud, perdóname, yo no las tengo ahorita escritas acá, pues estoy justamente en terreno, pero donde se puede perfectamente poner el nombre, el DNI y se le alcanza la acreditación de que se está en trámite para que puedan asistir. Sí. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Carlos, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, hay estudios que establecen que la vacuna de Sinopharm es inefectiva contra Omicron, contra la variante Omicron. Ahora, ¿están ustedes, me refiero al gobierno, considerando dosis de refuerzo para los que recibieron la vacuna de Sinopharm? Estamos hablando de jóvenes, básicamente, y también, por supuesto, personal médico. Sí, bueno, en el caso de Sinovac y de Sinopharm hay estudios, todavía no son concluyentes, pero indicarían que la efectividad frente al Omicron sería menor, ¿no? Entonces, ahora aquí en el país no estamos vacunando con Sinopharm, ninguna dosis de refuerzo la estamos poniendo ni con Sinopharm ni Sinovac. En realidad lo que estamos usando es o AstraZeneca o Pfizer, que es la que se usaron en el Reino Unido, pero básicamente lo que estamos usando es Pfizer aquí para los refuerzos, sea cual sea la vacuna que se hayan aplicado, ¿no? O sea, esto ya está establecido y estudiado, sea Sinopharm, Sinovac, Johnson, la que sea, se puede aplicar una vacuna de Pfizer, que es la que estamos aplicando al país, en el país como dosis de refuerzo. Ministro, ¿qué reglas van a ser aplicadas para el transporte? Puesto que estas fiestas de fin de año, como usted lo sabe, siendo piurano mejor que yo, da lugar a muchos desplazamientos para ver a familiares que viven en otro lugar. Explíquenos, por favor, cuáles son las normas y las recomendaciones respecto del transporte en el Perú. Bueno, hay recomendaciones que sabemos que las tenemos que hacer sobre la marcha y conociendo cómo es el parque automotor nuestro, ¿no? Pero un primer elemento es el aforo. O sea, tenemos que disminuir el aforo en el transporte. No podemos manejar aforo de 80%, hay que manejarlo de 60% o de 40%. Esto lo vamos a definir ahora en sesión de Consejo de Ministros, para que se pueda producir un nivel de distanciamiento social importante en esta etapa, sobre todo de las fiestas, ¿no? La otra cosa es la exigencia estricta de subir con las doble dosis de vacunación para todas las personas mayores de 18 años que suben a algún medio de transporte de esta naturaleza, ¿no? No, por supuesto que estamos recomendando que lo posible se pueda tener las ventanas abiertas, que sean ambientes aireados, ¿no? En realidad todo esto sabemos que es muy difícil de controlar por la policía, el Serenazgo, digamos, los fiscalizadores de transporte. Necesitamos aquí apelar a un grado de responsabilidad social. Si no logramos que la población asuma con responsabilidad la necesidad de cuidarnos, va a ser muy complicado. Ya sabemos cómo son las fiestas. Va a ser muy difícil controlar que acá tenemos una estampida de casos por Omicron, ¿no? La perspectiva de nuestros epidemiólogos es una gran preocupación por la velocidad en que se transmite esta variante. Así que lo que nos queda es insistir en la vacunación, que es lo que nos va a proteger, aunque sepamos que vamos a tener gran cantidad de casos y esto nos va a crear problemas, pero tratar de evitar que la mayor cantidad de pacientes se nos compliquen y además insistir en el uso de mascarillas. Vamos a distribuir millones de mascarillas, que por suerte teníamos la previsión de haberlas comprado, millones de mascarillas en todo el país para ayudar a que la gente no se desplace sin sus mascarillas, ¿no? Ministro, esta situación de reducir a 3 meses el tiempo para la aplicación de la dosis de refuerzo, ¿de alguna manera afecta, ¿no, el calendario de vacunación que se tiene ya previsto para niños? No tiene relación. Esto de reducir a 3 meses desde haberse aplicado la segunda dosis para aplicarse una dosis de refuerzo tiene que ver con incrementar las posibilidades de evitar la infección.
Ya con las 2 dosis y más con una tercera dosis, las posibilidades de tener una complicación grave disminuye sensiblemente. Ahora, la aplicación de los niños de 5 a 11 años sigue planteada. Ya tenemos el contrato cerrado con Pfizer, ya tenemos la fecha de llegada, que sería la primera quincena, la cantidad de vacunas, que serían 6.700.000. Apenas lleguen vamos a desplazarnos para vacunar a todos los niños de 5 a 11 años. Y esta situación de necesidad de vacunas de Pfizer o Moderna para la dosis de refuerzo se va a acentuar en cuanto a las negociaciones ahora justamente con esta situación de la variante Omicron y la necesidad de aplicación de la dosis de refuerzo. Nosotros ya tenemos asegurados 55 millones de vacunas de Pfizer, 35 millones de dosis de Pfizer y 20 millones de dosis de Moderna. ¿Para todo el 22 o para qué? No, para el 22, pensando para el año 2022. Correcto. Esto, igual vamos a tener la llegada en el mes de enero de 7 millones de vacunas AstraZeneca. En realidad, en el caso de AstraZeneca, tenemos un sobrestock, ¿no?, de las vacunas de AstraZeneca, porque son vacunas que fueron compradas a principio de año y, como ustedes saben, los contratos de laboratorio les permiten alcanzarlas cuando el laboratorio crea conveniente y bueno, eso nos va a crear problemas, pero no tenemos problemas con el stock de vacunas, digamos, para la población. Y claro, el año que viene va a ser un año fundamentalmente de manejar los refuerzos necesarios para la población, porque si estamos vacunando cada 3 meses, quiere decir que en el mes de febrero o enero vamos a tener que insistir en mantener los refuerzos para que la población esté permanentemente activa con sus niveles de defensa frente a estas variantes o a las que surjan, que esperemos que no sean muy agresivas. En el caso de los aforos que usted ha señalado, que en el tema del transporte se van a tener que definir si se baja al 40 o al 60%, estamos hablando también todo el sector y el rubro turístico, restaurantes, en fin, medidas de otra naturaleza que van a estar en este cuadernillo que imagino debe salir mañana para que la gente esté al tanto de lo que va a pasar. Sí, la idea es manejarlo. Por supuesto que haya, nosotros ya tenemos, porque además lo hemos hecho en la publicación de las normas, algún nivel de diferenciación en función de las características de uno u otro negocio, ¿no? Sí. Pero el concepto es bajar los riesgos. Analizaremos y vamos a ir bajando los riesgos. Si en algún lugar podían entrar 50 personas, porque es un ambiente amplio, pues tendremos que bajarlo a 40 o a 30, ¿no? Veremos las características de ese lugar, ¿no? De lo que se trata es que no podemos permitir que haya aglomeraciones en ninguno de los lugares, porque además sabemos que aunque pongamos nosotros el 80, Mónica, eso termina siendo el 100 o el 120%, ¿no? Sí, sobre todo en las fiestas. Entonces tenemos que hacer la previsión respectiva, que aunque sea un poco incómodo, antipático para mucha gente, que se controle el aforo, pero pensamos que es necesario cautelar, ministro, de esta manera, sobre todo en las fiestas. Ministro, bueno, hay gente que ya ha escuchado la información sobre la aplicación de la tercera dosis después de 3 meses a través de RPP, pero encuentran problemas para esa aplicación, no los están dejando ingresar. Por ejemplo, nos envían información desde el Coliseo Galvez Chipoco, que está en Barranco, y no sé, ¿en cuánto tiempo se puede ya coordinar esto, instrumentalizar esto para que ya de una vez por todas la gente que quiera ir en este momento a vacunarse por la dosis de refuerzo lo haga? Bueno, esta es una disposición. Anoche tuvimos una reunión con más de 1.000 inmunizadores de todo el país y direcciones regionales donde anunciamos esto. Ellos están esperando el anuncio oficial que se ha hecho hoy en la mañana, así que yo entiendo que durante el día se hará toda la previsión para una vacunación de esta naturaleza. Ustedes se imaginan que hay que llevar más vacunas, llevar más refrigeradoras para poder desplazar todo este material, y ese ajuste puede llevar varias horas, ¿no? Por eso, obviamente, las primeras horas de hoy que recién se ha hecho el anuncio pueden haber algunos desajustes, pero esto ya está anunciado y dentro de las próximas 24 horas se tiene que regularizar toda la aplicación de esta vacuna, ¿no? Ministro Ceballos, ¿qué reglas se van a aplicar para los vuelos internacionales y el ingreso a nuestro país a través de las fronteras terrestres? Bueno, las fronteras terrestres están cerradas, Fernando, para los pasajeros que vienen por vía terrestre. No se puede ingresar al país, esto está cerrado. Ahora, para los vuelos
para los vuelos aéreos. Sí se ha señalado que, salvo algunos países que tienen algunas restricciones, como en el caso de Sudáfrica, que están cerradas las fronteras para Sudáfrica para los ciudadanos que residen en Sudáfrica, no para los ciudadanos peruanos que de alguna manera han viajado a Sudáfrica y tienen que volver, estudiantes, comerciantes, etcétera. Ellos sí pueden volver a ingresar al país, pero tienen que presentar no solo las 2 dosis de vacuna, sino además una prueba molecular con no más de 48 horas de tiempo. Ajá. Para el resto de los países del mundo, salvo lo que vaya apareciendo por nuestro centro de control, se puede ingresar al país presentando el carnet de vacunación con las 2 dosis o la prueba molecular. Ahí es una opción u otra, ¿no? Salvo que veamos que algún país se empieza a configurar en una amenaza por la gran cantidad de casos y que necesitemos tomar otras medidas restrictivas. Ministro, una pregunta final de mi parte, por favor, muy concreto. Sé que hay una campaña muy fuerte de gente que no se quiere vacunar y también los que están en contra del carnet de vacunación, pero esto lo trasladamos al Congreso de la República, porque hay 6 parlamentarios que no se quieren vacunar por diversos motivos. Y también ha habido presentación de proyectos de ley, uno de Perú Libre, sobre, suprimir el tema del carnet de vacunación. ¿Cuál es su invocación justamente al Parlamento sobre este tema? Porque nuestras autoridades deben ser los primeros en dar el ejemplo, ¿cierto? Y vacunarse y exigir este requisito. Sí, bueno, yo la verdad que creo que es lamentable en medio de esta emergencia nacional que un proyecto de esta naturaleza, que la verdad no tiene ningún asidero científico, pues se maneje solamente por la atribución de poder presentar un proyecto, ¿no? Ahora, claro, la vacunación no es obligatoria en el país, pero por lo menos que los señores congresistas pues guarden el recaudo, que se queden en su casa porque o circulen por lugares públicos donde no puedan contagiar a la gente, ¿no? Pero ir al Congreso y poner en peligro el resto del personal no me parece, por supuesto, claro, lo más adecuado, ¿no? Vemos sesiones plenarias con congresistas sin mascarilla, también en las comisiones, reuniones de carácter social. En general necesitamos un nivel de compromiso colectivo mayor. Yo, la verdad que cuando veo a los trabajadores caminar por lugares, no sé, en los ríos, en las montañas, buscando vacunar, no puedo entender cómo todavía tenemos personas en un país donde ha muerto más de 200.000 personas y tanto sufrimiento que no se colabora en este sentido, ¿no? Y sin embargo, si vemos a muchas autoridades locales, muchos líderes comunales y también medios de comunicación muy identificados con la vacuna, ¿no? No sé, esta es una situación de emergencia. Efectivamente, el Omicron lo más probable es que nos sobrepase en cantidad de casos y tenemos que cerrar filas, todos, realmente aquí, todos, porque la situación es realmente complicada, ¿no? Muchas gracias. Acá, en todo caso, en RPP cerramos filas entre nosotros y eso es lo que preconizamos para todos nuestros compatriotas. Muchas gracias por sus explicaciones, señor ministro. Tomamos nota que la presencia de Omicron en el Perú lleva a nuevas reglas, a una reducción del aforo, a una fijación del toque de queda para el 24 por la noche y el 31 por la noche a las 11 de la mañana y al anticipo de la tercera dosis a partir de los 3 meses y no de 5 como era hasta ahora. Muchas gracias y muy buenos días, señor Hernando Ceballos, ministro de Salud. Buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Son las 9:32, momento de hacer una pausa antes de retomar la ampliación de noticias.